El conflicto de interés es una de las situaciones que mayor desconfianza puede infundir en los ciudadanos respecto a la actuación de sus representantes públicos. En estos momentos de desapego ciudadano por la política y de crisis institucional, los ciudadanos tienen a menudo motivos para sospechar que los servidores públicos pueden estar actuando a menudo movidos por intereses particulares y no por el interés general. Uno de los conflictos de interés más frecuentes y más dañinos es el fenómeno llamado puerta giratoria, ese fenómeno por el cual altos cargos de la Administración, políticos, pero también no políticos, pasan de tener un puesto en esa Administración pública y, por tanto, de trabajar al servicio del interés público a desempeñar un puesto en una empresa privada y, por lo tanto, al servicio de un interés privado absolutamente legítimo, pero que es distinto del interés público y que en ocasiones puede colisionar. Resultaría ingenuo pensar que el despilfarro, el abuso y el fraude que han sido detectados en los ejércitos en numerosos países de nuestro entorno y en los ministerios de defensa de distintos países no existen en el nuestro. Y, de hecho, es destacable el hecho de que en Estados Unidos las políticas de transparencia y la cultura de la transparencia comenzara precisamente cuando se empezaron a detectar comportamientos fraudulentos o de abuso o de despilfarro en las propias Fuerzas Armadas. En nuestro país, en el caso de la Defensa Nacional, nos encontramos, asimismo, con un presupuesto escaso, mediado por los recortes y lastrado por el pago de la factura de los programas especiales de armamento, algunos de ellos útiles y necesarios y bien concebidos, pero otros no tanto, aunque esto sería materia de otra iniciativa que no es la que pretende mi grupo debatir hoy. Lo cierto es que ese presupuesto tan insuficiente está reduciendo al mínimo el adiestramiento, las prácticas y, además, es incierto. No sabemos verdaderamente el presupuesto con el que podemos contar para los asuntos de defensa si no se administra bien hasta el último euro público. Se da la circunstancia también de que este Gobierno ha llevado a cabo recientemente una renegociación de esa factura de los programas especiales de armamento que asciende nada menos que a en torno a 30.000 millones que el Ministerio le debe a las industrias de armamento en relación con estos programas especiales. Y se da también la circunstancia de que el Ministerio, según han publicado ciertos medios de comunicación, está planeando el lanzamiento de nuevos programas especiales y, por lo tanto, el desembolso de nuevas cantidades, grandes cantidades de dinero, probablemente. La puerta giratoria de la política es la que ha traído hasta el Ministerio hoy al señor Morenés y al señor Argüelles, casos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones y de los que probablemente tengamos que seguir hablando. Sin embargo, la iniciativa que traemos hoy no quiere abordar en los casos de puerta giratoria de la política, sino de la puerta giratoria en lo militar. Pretendemos, con esta iniciativa, evitar los conflictos de interés en la cúpula de las Fuerzas Armadas y el trasiego de esa cúpula a la industria militar sin ningún tipo de restricción ni regulación. Ese trasiego de lo público a lo privado, de hecho, existe en las Fuerzas Armadas. Y, por citar un solo caso que fue muy sonado, haré alusión al del general Carlos Villar, que cesó como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en julio de 2008 y tan solo unos meses después estaba trabajando como responsable de estrategia del área de negocios de una empresa de la industria militar. Casi siempre este tipo de contrataciones no busca nutrirse del conocimiento o el know-how de la figura militar en cuestión, aunque desde luego hay honrosas excepciones que sí atienden a ese principio y surten ese conocimiento, sino que con frecuencia lo que se busca cuando se contrata a altos mandos de la cúpula militar son los contactos que ese militar deja en el ejército para que actúen como palanca fundamental para obtener nuevos contratos en el futuro, condiciones ventajosas o acceso a información privilegiada. Lo mismo cabe decir de los altos funcionarios, tanto del Ejército como de personal del Ministerio, involucrados especialmente en los procesos de adquisiciones, que son los que creemos que más nos deben preocupar y que son siempre estrechamente vigilados en los países de nuestro entorno que quieren garantizar el buen uso del dinero público y tienen una regulación adecuada de los conflictos de interés. En el caso español, es obvio que habría que modificar la ley para aplicar restricciones claras tanto a quienes trabajan en programas de adquisición en el Ministerio, como pueda ser en la Dirección General de Armamento y Material, como en los distintos cuarteles, bases o, en general, en cualquier centro militar, por pequeño que sea, donde se tomen decisiones respecto del presupuesto público, a veces tan aparentemente nimias como remodelar una vivienda y en las que se pueda estar incurriendo en despilfarro, abuso o fraude. Resulta llamativo, desde el punto de vista de mi grupo,
que desde el año 2006, en que se aprobó la Ley de Conflictos de Interés del sector público, no se haya llevado a cabo ningún desarrollo legislativo para el caso específico de las Fuerzas Armadas. No sucedió así con la anterior legislación respecto a incompatibilidades, pues se aprobó en el año 84 una legislación y 2 años después vio la luz un Real Decreto relativo exclusivamente a las incompatibilidades del personal militar. Por cierto, Real Decreto que tampoco ha sido modificado desde ese año 1986 y que también sería buena idea revisar. Planteamos, señorías, algo tan sencillo como desarrollar la Ley de Conflictos de Intereses del año 2006 para las Fuerzas Armadas. Es especialmente importante introducir criterios de transparencia, introducir limitaciones en las comunicaciones que se pueden establecer desde el sector privado quienes hayan trabajado previamente en lo público, y creemos que es especialmente relevante en el sector de la defensa porque es un sector particularmente proclive a la opacidad, tanto en el Ministerio como en las propias Fuerzas Armadas como en la industria. Creo que estaremos todos de acuerdo en que la confidencialidad y la reserva que debe guardarse respecto a la defensa nacional en ningún caso puede constituir un parapeto para ocultar comportamientos corruptos. Constituiría un doble fraude, pues además de la corrupción en sí misma, estaría utilizándose un principio político que protege el interés general para abonar intereses particulares espurios. Además, habría que regular especificidades como la incompatibilidad y los conflictos de intereses en situación de reserva. Permitiría también este desarrollo de la Ley de Conflictos de Intereses, y consideramos que es muy importante, subsanar deficiencias de esta ley que se han demostrado ya que han ocurrido. Por ejemplo, la disfuncionalidad, la inoperancia de la Oficina de Conflictos de Intereses. Es una oficina que no actúa con autonomía, como no puede ser de otra forma y como han señalado los expertos en distintas ocasiones, cuando depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, depende del mismo Gobierno al que debe controlar. Creemos que en nuestro ordenamiento no hay una respuesta clara, en nuestro ordenamiento jurídico, por la diversidad normativa, la imprecisión de los textos legales y, en algunos casos, la falta de previsión de situaciones concretas. Creemos que se necesitan reglas claras y estables, publicidad y transparencia hasta donde sea posible y en su grado máximo posible. Y, sobre todo, la convicción política de que recuperar la confianza ciudadana, el que los ciudadanos sepan que cuando se ocupa un cargo público, sea en la administración civil o en la militar, se defiende siempre el interés público y no los intereses privados. Muchas gracias, presidente.